Andrew Newman, un joven estudiante de música de 19 años, ensaya con la batería cuando ve que lo observa Terrence Fletcher, que le dice que siempre está tratando de encontrar buenos músicos y le pide que toque para él, dándole algunas instrucciones, aunque mientras toca escucha que se cierra la puerta y este se marcha. Conservatorio de Música Shaffer, primer trimestre. Andrew va al cine para ver Rififi con su padre, al que le cuenta que Fletcher le vio tocar, pero no le gustó mucho, diciéndole a su padre que tiene muchas opciones. Al día siguiente observa a Fletcher dirigiendo su prestigiosa banda, aunque se esconde cuando el director observa que este lo está mirando. Acude luego a su clase de música donde tiene la oportunidad de tocar la batería, aunque el profesor pide que lo sustituya el baterista titular. Mientras están en la clase llega Fletcher, que pide que le acompañe a la batería, aunque cuando este se dispone a ir con él le aclara que no él, sino el sustituto, Andrew, al que le pide que este al día siguiente a las 6 esté con el grupo. Por la tarde vuelve a ir al cine, yendo como cada día antes de la barra, donde la dependienta ya conoce lo que pide cada día, atreviéndose en esta ocasión a pedirle si le gustaría salir con él, pidiéndole a ella que se vaya, aunque luego le aclara que es una broma y quedan para salir a comer pizza el lunes, que ella sale más pronto. Para el día siguiente se despierta tarde y sale corriendo para evitar perder su oportunidad, cayéndose por las escaleras por la prisa. Cuando llega al aula observa que no hay nadie y que no hay nada programado hasta las 9. Cuando finalmente llegan los miembros de la orquesta, Carl Turner, el baterista titular, le pide que le afine la batería y que luego le pase las páginas cuando toquen. Una vez comenzado el ensayo, Andrew puede observar lo exigente que es Fletcher, pues nota que uno de los trombones desafina y pide al autor que se identifique, poniéndose muy violento con uno de los músicos, al que echa, para decir tras ello que no era él quien estaba desafinado sino otro compañero, pero lo echó por no darse cuenta. Le dice que luego tocará el novato, al que pregunta si es de familia de músicos, diciendo él que no, que su padre es escritor y trabajaba en un instituto y su madre los dejó cuando era pequeño. Fletcher le dice que la clave está en relajarse y en no hacer caso de lo que piensen los demás. Le coloca en efecto en la batería, pero ve que no lleva su tempo, pues se retrasa y se adelanta, siempre por más que repitan, por lo que acaba lanzándole una silla. Le hace contar su compás, llegando incluso a bofetearle para que siga el compás, haciendo que llore, tras lo que se burla de él y lo insulta, pidiendo que diga ante todos que está disgustado. Ese día no le coge el teléfono a su padre cuando lo llama y luego ensaya sin parar en su cuarto, sangrándole las manos. El lunes sale con Nicole como bien quedado, yendo a un restaurante donde le dice que le gusta mucho la música que ponen. Ella recuerda que se fijaba en que siempre miraba al suelo cuando iba a comprar, reconociéndole que su padre siempre le dice que incluso le cuesta mucho mirar a los ojos. Le pregunta a ella que quiere estudiar, diciéndole que aún no lo decidió, aunque la admitieron en Fordham, pero ella cree que no le va a ir muy bien allí. Así llega el concurso de jazz de Overbrook. Antes de la actuación del concurso, Andrew ve como Fletcher saluda cariñosamente a un amigo y a su niña, pero a ellos los insulta en cuanto llega. Durante una pausa, Tanner le entrega a Andrew la carpeta con sus partituras, aunque las deja en una silla mientras saca algo de la máquina de bending y desaparecen. Cuando se lo dicen a Fletcher, este le dice a Tanner que la carpeta es su responsabilidad y que tendrá que hacerlo sin la partitura. Carl no puede salir al escenario porque no se la sabe, entonces Andrew le dice que él sí. Fletcher espera que toque mejor que la última vez, logrando un gran espectáculo. Ganan el primer premio. Nuevamente en los ensayos, algunos de los músicos parecen estar molestos, entonces Fletcher le dice a Tanner que solo quiere a los titulares, pasando Tanner a ser el baterista auxiliar, y Andrew se ganó el puesto principal. Él está contento de ser el titular de la batería en el estudio band, preguntándoselo a su padre si la opinión de Fletcher le importaba tanto. Jim, el padre, reúne a toda la familia contando orgullosamente que es el baterista titular de la estudio band, aunque observa cómo los demás valoran mucho más los éxitos deportivos de sus primos, pese a que, como les recuerda Andrew, en definitiva son de tercera división. Pero un día aparece Fletcher con otro baterista llamado Ryan Connolly y ve cómo además le entregó por la mañana la partitura de lo que van a tocar y a él no se la habían dado. De hecho, le dice a Connolly que es perfecto, pese a que Andrew notó que no lo hacía bien, diciendo Fletcher que esa es la grandeza de la banda, que en cualquier momento otro puede ser titular, y le dice que si quieren el puesto deben de ganárselo a toda costa. En su siguiente cita con
con Nicole le dice a esta que no cree que puedan seguir juntos, pues con sus estudios quiere llegar a ser uno de los grandes y ella le impedirá lograrlo, pues cada vez van a necesitar más tiempo y ella comenzará a reprocharle de que no la atiende y él empezará a estar molesto. Aunque esté con ella, empezarán a pensar que deberían estar en la batería, rompiendo por ello definitivamente. Una mañana Fletcher llega un poco triste y les habla de un trompetista, un antiguo alumno suyo, Sean Casey, quien llegó a ser primer trompetista del Lincoln Center y del que esa mañana le dijeron que había muerto en un accidente de auto, mostrándose muy afectado y por una vez vulnerable, poniéndoles una de sus actuaciones. Comienzan luego los ensayos, siendo Connolly quien sale por primera vez, aunque luego lo quita, y le dice a Andrew que quizás es el momento de que se gane el puesto, aunque poco después también lo quita para poner a Tanner, al que también cambia para volver a colocar a Connolly y luego a Andrew, y les dice a los demás músicos que estarán allí hasta que uno de los bateristas toque con su tempo. Va turnando a los tres, exigiéndoles que sean cada vez más rápidos, insultándolos, diciéndole a Andrew que no es de extrañar que su madre lo dejara, haciendo que lleguen a sangrar sus manos, y una vez que consigue ya a las 2 de la madrugada le dice a Andrew que se ha ganado el puesto y pide a los otros dos que limpien la sangre. Pero al día siguiente todo se pone en contra de nuevo. La orquesta va a participar en otro concurso y el autobús que iba a Andrew pincha y no hay taxi, por lo que debe alquilar un coche, llegando con el tiempo muy justo, por lo que Fletcher le dice a Connolly que tocará en su puesto, algo que él rechaza, diciendo que el puesto es suyo, aunque Fletcher le dice que lo ha perdido. Al ver su determinación durante la discusión, acepta que sea el baterista titular, aunque en ese momento le dice que dejó olvidada las baquetas en el autobús. Debe regresar a buscarla y mientras le reclaman por teléfono, su auto es arrollado por un camión y este da muchas vueltas. Pese a estar herido, deja abandonado el coche y va corriendo a la sala, colocándose ante la batería pese a su mal estado, perdiendo una baqueta y haciendo que la actuación vaya mal. Llora y debe de dejar de tocar por su mal estado, por lo que Fletcher hace que paren y tras decirle que está acabado, pide disculpas al público. Mientras se disculpa, Andrew se lanza sobre él y lo insulta duramente mientras se marcha. Lo expulsan de Shaffer. Preocupado por él, su padre contrata a una abogada y le cuentan que Shane Casey se ahorcó en su apartamento porque sufría ansiedad y depresión desde que empezó a estudiar con Fletcher, y por ello sus padres no quieren que vuelva a hacerle lo mismo a otro alumno y desean que lo expulsen del colegio. Andrew en principio se niega a denunciarlo, aunque le aseguran que no se sabrá quién fue el denunciante pese a la indignación de su padre al ver por qué le hizo pasar. Así llega el verano, comienza a trabajar en una hamburguesería y vuelve a ver películas con su padre. Empieza a recordar a Nicole, aunque no se atreve a llamarla. Un día al pasar frente al club de jazz ve que anuncian como estrella invitada a Fletcher y entra, viendo cómo toca el piano con una banda. Fletcher acaba disculpándose con él, aunque Andrew intenta irse, este lo alcanza y luego toman una copa. Le pregunta si se enteró de que ya no está en el Shaffer y le cuenta luego que ha reunido una banda profesional y actuarán en el JBC de jazz en un festival. Le dice luego que no cree que supieran qué hacía él en el Shaffer, pues lo que quería era que sus alumnos se esforzaran más allá de las expectativas, asegurándole que las palabras de buen trabajo son muy dañinas, aunque Andrew le dice que va demasiado lejos y que con su actitud podría disuadir al siguiente Charlie Parker de ser el siguiente Charlie Parker, aunque él asegura que no lo disuadirá. Antes de despedirse, Andrew le dice que el baterista de su banda no está a la altura y necesita a alguien que sepa las partituras de Whiplash, sugiriendo Andrew a Connolly, reconociendo a Fletcher que a Connolly solamente lo usó para incentivarlo y que Tanner se desanimó y se pasó a medicina, por lo que le pide que se lo piense. Vuelve a llamar finalmente a Nicole para disculparse por su forma de actuar y le cuenta que tiene una actuación ese fin de semana y pueden luego ir a comer una pizza. Ella le dice que no sabe si podrá ir, que tendrá que hablarlo con su novio. Ve que el día de la actuación llega su padre para verlo. Fletcher le dice a sus músicos que de allí pueden salir contratados para cualquier sitio de prestigio o por el contrario, ver un día sus carreras para siempre. Andrew se sienta en la batería con las partituras de Whiplash, pero justo entonces Fletcher le pregunta si cree que él no sabe que fue él su verdadero acusador. Dicen tras ello que va a interpretar un nuevo tema, no teniendo él las partituras, por lo que debe improvisar, diciéndole Fletcher cuando terminan que parece que no es lo suyo. Avergonzado se levanta y se va, saliendo su padre a su encuentro abrazándolo y le dice que se irán a casa, pero en ese momento él se da la vuelta y regresa al escenario donde Fletcher está anunciando que tocarán algo más lento, comenzando él a tocar la canción Caravan, haciendo que poco a poco comiencen a seguirle el resto de los músicos. Fletcher dice que le va a arrancar los ojos, pero él sigue tocando sin importarle, tocando un solo de batería a toda velocidad. Acabado
grabando todos los instrumentos llenos de sudor y sangre, haciendo que finalmente Fletcher se emocione y sonría antes de marcar el final.